descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy seguiremos examinando el capítulo 16 de Apocalipsis. Vemos que, en los primeros 9 versículos, 4 de los juicios de las copas han sido anunciados y derramados. Hasta ahora, se han dirigido a 3 de los llamados 4 elementos de la naturaleza. Los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire, que se creía que eran los componentes fundamentales de los objetos materiales, junto a un quinto elemento llamado éter, que era la sustancia de los cielos y del mundo espiritual, formaban la base de lo que vagamente podría llamarse ciencia en tiempos de Juan. Y de esos elementos, los primeros 4 juicios de las copas han atacado a 3 de ellos: la tierra, el agua y el fuego, el sol. Y para cuando se hayan derramado los 7 juicios de las copas, los 4 elementos habrán sido cubiertos. Pero no crean que la Biblia intenta enseñarnos esa desacreditada teoría griega de la naturaleza. Más bien, Juan simplemente registró su visión tal como se le presentó. Y su visión le fue dada en términos que él y otros en ese tiempo pudieran comprender mejor en relación con la época y la cultura en la que vivían. Al final, el significado que Dios quiso transmitir es esencialmente el mismo para Juan y para nosotros en el siglo XXI, y es que cada aspecto del mundo en el que vivimos, todo lo que forma los fundamentos del planeta Tierra y la vida que hay en él, e incluso las cosas más allá de la Tierra que son esenciales para la vida, todas están siendo afectadas. Pero no debemos pasar por alto esto. Al final, todo se reduce a que la ira de Dios va dirigida a una cosa: a la humanidad malvada. La humanidad es el blanco de su ira, la humanidad malvada y rebelde. Y al afligir al planeta, está juzgando a la humanidad. Hablemos de eso y les aviso que hoy me pondré un poco sermonero. Este planeta tan excepcional en el que vivimos, la ciencia lo llama el planeta Ricitos de Oro. Fue creado por Dios para proporcionar las condiciones justas y precisas para que la raza humana viva y prospere. El capítulo 1 de Génesis deja claro que Dios creó los cielos y la tierra, que Él preparó la tierra como el hábitat ideal para la humanidad, ajustando primero todos los elementos esenciales para nuestro bienestar, en la forma correcta y las cantidades suficientes que pudiéramos necesitar. La proporción entre tierra seca y océanos, la abundancia de agua dulce, la variedad y alcance de la vida vegetal comestible, las maravillosas criaturas que viven en esas aguas y otras que viven en tierra firme y que nos proveen carne para alimentarnos, el clima moderado y cómo los ciclos climáticos funcionan a nuestro favor, la luna, que tiene mucho que ver con la inclinación exacta de la Tierra, que nos da las estaciones y controla las mareas de los océanos, el sol, que nos da calor y energía casi ilimitada, que los seres vivos convierten en alimento y nuevas células y nueva vida. Todas estas cosas estaban destinadas a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y sin embargo, la Biblia también deja claro que el propósito final de los seres humanos es glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito.
Para eso Él nos creó. Y eso lo logramos con nuestra adoración y con nuestra obediencia a Él. Puedo citar muchos pasajes como prueba de este hecho, pero hay un pasaje que para mí es el que mejor resume el propósito de nuestra existencia. Y está en palabras del rey Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, del 13 al 14. He aquí la conclusión final, luego de haber oído todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En esto consiste vivir como un ser humano, porque Dios juzgará todo lo que hagamos, incluso en secreto, sea bueno o sea malo. Existe un segmento de la humanidad que no glorifica a Dios. Y al parecer es la mayor parte. Por tanto, este segmento de la humanidad no ha logrado el propósito para el cual existe y únicamente merece que se ponga fin a su existencia. Este es el proceso que estamos siguiendo en el libro de Apocalipsis. Escuchen a Pablo en su típico lenguaje intransigente en Romanos 1, versos 20 al 25, porque desde la creación del universo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, pues pueden entenderse por medio de lo que Él ha creado, por lo cual no tienen excusa, pues aunque conocen a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se han vuelto vanos en sus razonamientos y su corazón sin discernimiento se ha entenebrecido. Profesando ser sabios, se han vuelto necios, han cambiado la gloria del Dios inmortal por meras imágenes semejantes a un ser humano mortal, o semejantes a aves, animales o reptiles. Por eso Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, al adorar y dar culto a la criatura en lugar del Creador, quien es alabado por los siglos. Amén. Y como vemos en el Apocalipsis de Juan, Dios está separando sistemáticamente a toda la población humana del mundo, que lo glorifica a Él, de aquellos que no lo hacen. Él está salvando a los redimidos y destruyendo a los irredimibles. Y los irredimibles son todos aquellos que prefieren adorar y servir a las cosas creadas antes que al Creador. Y debido a que todos en la tierra pueden ver con sus ojos la naturaleza divina de Dios obrando en la maravillosa creación que nos rodea, aquellos que se niegan a conocer a Dios no tienen excusa para su elección. Por tanto, aunque la vida en el océano está siendo destruida en estos juicios, y el sustento proporcionado en tierra firme está siendo diezmado por los juicios de las copas, y el sol que tanto necesitamos para la vida se está convirtiendo en un horno ardiente para atormentar a la humanidad, el agua dulce que nos mantiene vivos ahora es convertida en un líquido parecido a la sangre. No porque Dios esté enojado con estas cosas creadas, sino porque Él está enojado con los humanos creados, a quienes se les han dado muchas oportunidades para entender su verdadero propósito, pero lo rechazan. Una a una, Dios está derribando las cosas maravillosas que ha creado. Esas cosas que Él había creado para que la humanidad pudiera vivir y prosperar. Y es de esa forma, según el libro de Apocalipsis,
que Él está juzgando a la humanidad. Pero en el versículo 10, Dios pone ahora su atención en los líderes de la humanidad rebelde, el diablo y sus secuaces humanos. Volvamos a leer esa parte del capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 16, comenzando en el verso 10. En la Biblia completa judía está en la página 1547. Apocalipsis 16, desde el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas. La gente se mordía la lengua del dolor, y maldijeron al Dios del cielo a causa de sus dolores y llagas, y no se arrepintieron de sus obras pecaminosas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos que parecían ranas. Son espíritus demoníacos que hacen señales, que van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la guerra del gran día de Adonai Sebaot. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y mantiene limpias sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Har Megiddo, Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo desde el trono que decía: «Hecho está». Hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, como nunca había ocurrido desde que la humanidad está sobre la tierra. Fue grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y la hizo beber del cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes piedras de granizo, como de 70 libras, cayeron del cielo sobre la gente. Y la gente maldijo a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue terrible. El juicio de la quinta copa tiene como objetivo el reino de la bestia. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo. El reino de la bestia son personas, así como el reino de Dios son personas. El reino de la bestia es la humanidad impenitente. Son aquellos que eligieron llevar la marca de la bestia, lo que los identifica inequívocamente como seguidores de Satanás. Se nos dice que la quinta copa es derramada específicamente sobre el trono de la bestia. Entonces la idea es que la soberanía reclamada por el anticristo está siendo desafiada al ser atacado por el Señor. De repente, la bestia invencible que había asombrado al mundo, ganando miles de millones de seguidores, ya sea por sus milagros y maravillas o por coerción, se muestra vulnerable. No puede hacer nada para detener el ataque de Dios. En el versículo 10 dice que el reino de la bestia quedó en tinieblas. La palabra griega que se traduce al español como oscuridad o tinieblas, dependiendo de la versión, es skotú. Y en efecto, esa palabra es una variación de la palabra oscuro. Sin embargo, la palabra oscuro se usaba regularmente como metáfora, tal como la usamos hoy, para hablar de algo que ciega o algo malvado, algo que afecta negativamente a la mente. Claramente ese es el uso que se le da aquí a esta palabra, ya que en el juicio anterior, el juicio de la cuarta copa, se aviva el fuego del sol a niveles sin precedentes, que harán que la tierra sea mucho más brillante y caliente, no más oscura. La interpretación más común de este pasaje es que tal vez la tierra esté visiblemente más oscura debido al humo que ha estado saliendo del abismo.
Otros opinan que la oscuridad significa el eclipse del poder de la bestia. Otra opinión bastante popular es que se refiere al oscurecimiento del poder económico y político de la Roma de los tiempos finales. No concuerdo con estas opiniones porque son puramente alegóricas. Más bien, dado que los juicios de las copas tienen muchísimas similitudes con las plagas con las que Dios castigó a Egipto, entonces debemos pensar en términos de la plaga de oscuridad que Él infligió sobre el reino de Faraón. En Éxodo 10, Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23, Adonai le dijo a Moshe: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tan densas que podrán palparse». Extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. La gente no podía verse entre sí, y nadie pudo ir a ninguna parte por 3 días, pero todo el pueblo de Israel tenía luz en sus casas. Si adoptamos la mentalidad judía, como la de Juan, y pensamos como lo hacen los hebreos, podemos darnos cuenta de que el concepto de oscuridad que él tenía en mente proviene de la palabra hebrea Hoshek. Hoshek es la palabra utilizada para tinieblas en el pasaje del Éxodo que leíamos. Entonces, Hoshek significa tinieblas u oscuridad, pero no es la oscuridad de la noche. Hay otra palabra hebrea para noche y es Lail. Lail simplemente significa lo opuesto al día. Si entramos en una habitación sin ventanas y las luces están apagadas, eso es Lail. Pero Hoshek es algo inherentemente negativo. Es un término que denota un engaño espiritual o una ceguera. En muchos contextos, como aquí en Apocalipsis 16:10, el mal es inherente a su significado. Así, el reino del anticristo acaba de ser atacado con oscuridad espiritual para cegar las almas de los miembros de ese reino a la verdad de Dios. Ya no podrán arrepentirse. Ya no pueden elegir a Dios, porque el Señor les ha quitado la capacidad de ver la verdad. Así como Dios selló a los 144,000 testigos que envió a la tierra para protegerlos del engaño y la oscuridad, los miembros del reino de la bestia acaban de ser sellados, por así decirlo, para que no puedan discernir la verdad. Ellos han perdido toda esperanza. La segunda mitad del versículo 10 habla de que la gente se muerde la lengua de dolor. Esa declaración está separada de la primera mitad del versículo, es decir, no está directamente asociada a la oscuridad espiritual. Más bien, como se explica al inicio del versículo 11, eso se refiere al dolor físico real y la agonía que se produce por la falta de los recursos que se necesitan para sobrevivir. Este término morder o roer en el texto griego es la palabra maseomai y se usa en el mismo contexto en el libro de Job, capítulo 30. Y esto nos da una mejor comprensión de la intención de ese término. En Job 30, del 1 al 4, leemos: «Pero ahora se burlan de mí los más jóvenes que yo, hombres cuyos padres ni siquiera hubiera puesto con los perros que cuidaban mis ovejas. ¿De qué me servía la fuerza de sus manos? Todo su vigor los había abandonado. Cansados por la miseria y el hambre, roen la tierra seca en el lugar tenebroso del desierto y la desolación. Arrancan malvas y hojas amargas. Estas con raíces de retama son su alimento». Entonces, ese acto de morderse la lengua significa que padecen de angustia física y depresión mental debido a una intensa necesidad física. Y aún así, ¿cuál es su respuesta ante sus problemas? Maldicen a Dios. Se niegan a apartarse de sus obras pecaminosas.
se rehúsan. Apartarse o volverse define exactamente el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento no es nada más decir lo siento. El arrepentimiento significa apartarse activamente de un camino para ir por otro camino diferente. ¿Y por qué la gente del reino de la bestia haría algo tan ilógico e irracional como maldecir al Dios que tiene dominio total sobre todas estas calamidades que están destruyendo sus vidas? Porque estas personas están bajo oscuridad espiritual, Hoshek. No pueden hacer otra cosa que agitar los puños de manera desafiante ante el Señor del universo. Nuevamente, esto nos recuerda las plagas egipcias, cuando el faraón y en algunos casos sus asesores de la corte hicieron lo mismo. Solo que en Éxodo a este acto se le llamó endurecimiento del corazón. Incluso cuando Moisés llevó plagas desastrosas sobre Egipto, a menos de que el rey de Egipto cambiara de opinión y cambiara de caminos, es decir, se arrepintiera, el faraón no pudo arrepentirse, porque se nos dice que Dios mismo había endurecido aún más el corazón duro del faraón, porque éste ya había sido destinado a castigo eterno. Así que esta es la misma manera en que debemos entender la situación que vemos en Apocalipsis 16. En resumen, desde el juicio de la quinta copa, la humanidad ha sido juzgada por la destrucción de los océanos, la devastación de la tierra, la contaminación del agua potable, el insoportable calor del sol. Y ahora, la tonta confianza que tenían en su antimesías y su capacidad de salvarlos. Eso también ha sido destruido. Los efectos son globales, y el eterno destino de aquellos que han aceptado la marca de la bestia, anclando así su futuro a la bestia y su reino, ha llegado a un punto sin retorno. Y ahora llega el juicio de la sexta copa. El juicio de la sexta copa es derramado sobre el río Éufrates, con lo cual se seca parte de su cauce de 2.800 kilómetros de longitud, para que las fuerzas del mal, un enorme ejército, lo crucen. Se dice que los líderes de este ejército son los reyes del Oriente. A lo largo de la historia, los ríos siempre han sido importantes barreras para el transporte de bienes y personas, y podían ser muy problemáticos para los ejércitos, y en muchos casos sigue siendo así. Los ríos también se han utilizado para definir los límites de territorios y naciones. En la Biblia, las naciones del norte y del este, por encima del límite del Éufrates, generalmente eran consideradas enemigas del pueblo de Dios, y en ocasiones eran etiquetadas como los reyes del este o del oriente. En la Biblia, el oriente siempre está cargado de significado. El templo en Jerusalén mira hacia el oriente. El jardín del Edén estaba en la parte oriental de la tierra del Edén. El Mesías entrará por la puerta oriental del templo cuando regrese. Las tribus más importantes de Israel acamparon del lado oriental del tabernáculo del desierto durante el Éxodo. Y sin embargo, así como en la Biblia a menudo el este es la dirección divina, también vemos grandes tribulaciones que vienen del este, como en Génesis, cuando algunos reyes del oriente, en los días de Abraham, secuestraron a Lot y Abraham tuvo que luchar contra ellos y rescatarlo. Se mencionan eventos donde se secan las aguas de los ríos, o incluso de mares, en Isaías, Jeremías y Zacarías. De hecho, el tema era la ira de Dios que se produjo al detenerse esos cursos de agua. Por otro lado,
encontramos que Dios seca las aguas para ayudar a su pueblo escogido. Él secó las aguas del Mar Rojo para que los israelitas escaparan de los egipcios. Él secó el Jordán para que el pueblo del Éxodo, liderado por Josué, pudiera cruzar a Canaán sin mojarse los pies. Aquí en Apocalipsis 16, Dios seca el Éufrates para abrir un camino para que los reyes del oriente saquen sus ejércitos a campo abierto para que Dios pueda masacrarlos a todos. Al estudiar la palabra de Dios, y especialmente al tratar de discernir profecías aún no cumplidas, generalmente encontraremos que el mejor curso de acción es considerar los patrones ya establecidos por Dios. Es decir, ver cómo Él abordó los asuntos en el pasado y usar eso de base para entender cómo podría cumplirse lo que Él ha determinado para el futuro. Y siguiendo este patrón de Dios de secar las aguas, ya que el Señor mucho tiempo atrás abrió un camino para la destrucción de Babilonia, al secar al Éufrates para que las fuerzas de Ciro cruzaran y atacaran Babilonia, según el historiador griego Heródoto, ahora en Apocalipsis, el objetivo de Dios es la destrucción de los ejércitos de Babilonia la Grande. Y de ello se deriva que Dios secará el río Éufrates una vez más, con el fin de abrir un camino para que los ejércitos crucen y entren en la batalla. Parece que el Éufrates seco será un señuelo irresistible para que las naciones reúnan sus ejércitos a fin de atacar a los últimos que se resisten y que desafían a la bestia, negándose a aceptar su marca. Luego en el versículo 13, Juan dice que ve 3 espíritus inmundos que parecían ranas, no eran ranas. En primer lugar, puesto que no son ranas reales, estos personifican la falsedad y el engaño, que, como son pecados, son impuros. Noten nuevamente la conexión con la plaga de ranas en el Éxodo. En segundo lugar, las ranas se consideran ritualmente impuras, según la ley de Moisés, ya que son animales que pululan. Y vemos que estas ranas impuras emergen de las bocas del dragón, Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, el triunvirato impío. Y dado que la boca es el portal del habla, y el habla puede destruir o edificar, entonces la idea es que estos 3 dicen mentiras y engaños para lograr que la gente haga la voluntad de Satanás. Creo que es útil señalar que los falsos profetas en la Biblia casi siempre están relacionados con Israel o con los seguidores de Cristo. Es decir, casi siempre se trata de mentiras y engaños dentro del cuerpo de creyentes y adoradores de Dios. De manera que el falso profeta intentará influir en aquellos que creen en algún tipo de sistema divino. Y dado que nosotros hemos recibido muchas advertencias sobre esto, entonces sus principales objetivos deben ser el cristianismo y el judaísmo, la gente que adora al Dios de la Biblia. Esto seguramente significa que el falso profeta influirá en los líderes del cristianismo y del judaísmo para que adopten doctrinas y creencias falsas dentro de sus filas. Es fácil suponer que tales doctrinas falsas serán especialmente agradables para las personas, porque ¿quién adopta doctrinas desagradables? Esto no debería ser difícil de imaginar,
porque desde los inicios, las doctrinas, ya sean llamadas tradiciones, costumbres o pilares de la fe, han sido creadas para atraer a las personas hacia alguien en particular, ya sea un maestro, un líder o un hombre santo. No hay nada de malo en las doctrinas que resumen y explican correctamente las enseñanzas y mandamientos de la palabra de Dios. Pero muchas doctrinas surgen para favorecer cierta agenda, o simplemente son enseñadas por aquellos que han sido engañados y no se dan cuenta de que participan en un plan a largo plazo diseñado por Satanás para atraer al pueblo de Dios en los tiempos finales, enseñándoles falsedades. Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, Isaías, tenía razón cuando profetizó acerca de vosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, porque enseñan preceptos hechos por hombres, como si fueran doctrinas. Parece como si cada época presentara una nueva generación de errores bíblicos. Y muy pronto, esos errores se convierten en incuestionables pilares de esa fe, que son casi imposibles de revertir. Si bien no quiero llevar la analogía demasiado lejos, quizá podríamos ser más diligentes al evaluar nuestras propias doctrinas de fe contra lo que la palabra de Dios realmente dice. Cuando tenemos esa desagradable imagen mental de ranas impuras saliendo de la boca de pastores, sacerdotes, maestros bíblicos y profesores de seminario, como representación de las mentiras y engaños que a veces se enseñan en lugar de la verdad de las Sagradas Escrituras. No me refiero a los errores inocentes que pueden pasarle a cualquiera que enseñe algo. Yo me refiero a los líderes religiosos que, ante todo, están subordinados a grupos y sectas, dedicados por completo a cumplir sus listas de reglas y a veces a sus cheques de pago, en lugar de vivir y enseñar los caminos de Dios, tal como se presentan en la palabra. El punto es este. Abran los ojos. Miren a su alrededor. Como muchas cosas en este mundo, las nuevas realidades parecen cambiar y evolucionar lentamente, casi de manera invisible, hasta que alcanzan un punto de inflexión de un día para otro. Me refiero al clásico proverbio de la rana en la olla. Con el tiempo, los judíos eran cada vez más rechazados en Europa, pero se acostumbraron a eso. Hasta que un día se alcanzó un punto de inflexión y estalló el Holocausto. Los grupos islámicos de todo el mundo han sido belicosos y problemáticos desde los inicios del Islam en el siglo VI. Pero en tiempos modernos, sus ataques entre sí y contra varios grupos cristianos orientales parecían distantes. Parecían tan alejados a nuestras vidas. Hasta el 11 de septiembre de 2001. ¿Quién sabía algo del Islam antes de eso? Pero el terrorismo islámico no comenzó repentinamente ese año, en ese día. No es que antes no existiera, sino que su prolongada y latente existencia, así como su espantosa naturaleza, de repente irrumpió en nuestra conciencia occidental, por las pantallas de la televisión en tan solo un día. Yo anticipo que sucederá lo mismo con respecto al falso profeta del Apocalipsis, que ejercerá una gran influencia maligna en el ámbito de la religión, especialmente en el cristianismo y el judaísmo. Hemos avanzado mucho en ese camino.
en el cual la Iglesia acepta fácilmente doctrinas nuevas y modernizadas si suenan bien en nuestra mente, si defienden nuestros deseos y anhelos, y si encajan bien con las demandas de esta sociedad secular en constante cambio. Hace apenas 40 años, nadie podría haber imaginado que una denominación cristiana, y mucho menos varias, aceptara bendecir y dar legitimidad al comportamiento homosexual, que Dios califica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como abominación, y mucho menos que celebraran matrimonios homosexuales y ordenaran ministros homosexuales, todo en el nombre del amor cristiano. Pero ahora está de moda. Y las iglesias que no aceptan esta falsa doctrina son consideradas faltas de amor por las iglesias que sí lo hacen. El movimiento interconfesional está en constante crecimiento, y su doctrina básica es que todas las religiones y sus libros sagrados son iguales. Y se considera como arrogancia y falta de amor que los creyentes en Cristo o los judíos piensen que la Biblia es mejor que el Corán. Y por tanto, Alá solo es otro nombre para el Dios de la Biblia, y los valores islámicos como la ley Sharia son tan buenos y valiosos como los valores bíblicos. No tengo ninguna duda de que todo está preparado para que aparezcan el anticristo y el falso profeta y ganen terreno rápidamente, porque el cristianismo y el judaísmo ya han sido acondicionados para ello, por siglos y siglos de falsas enseñanzas que han disminuido el interés en la palabra de Dios y han fomentado actitudes laxas. Un día alzaremos la vista y una figura religiosa tremendamente popular irrumpirá en escena y se alineará con una figura política en ascenso. Y juntos comenzarán a abogar por una nueva unidad global, tanto en el gobierno como en la religión. De repente, de la noche a la mañana, el mundo comprenderá que todo ha cambiado y que este cambio se ha venido produciendo desde hace bastante tiempo. Han manipulado nuestras brújulas bíblicas desde hace tiempo. E incluso han sido dejadas de lado en favor de doctrinas de conveniencia, buscando la aceptación del mundo. El anticristo y el falso profeta no tendrán que esforzarse mucho para ganarse a la gente. La gente ya lo está anhelando. Además de eso, según el versículo 14, estos 3 espíritus demoníacos parecidos a ranas serán capaces de obrar asombrosos milagros, que convencerán a líderes gubernamentales de todo el mundo que nunca habían pensado en trabajar juntos para formar una alianza conjunta de lucha como el mundo jamás ha visto. Esto indica que todo el mundo habitado enviará tropas a la batalla, y esa batalla tiene que ver con el gran día de Dios, el gran día del Señor. Naturalmente, no es así como lo llamará ese enorme ejército. Más bien el gran día de Dios, o el gran día del Señor, es una descripción bíblica de un tiempo en el que Dios y los malvados de la tierra irán a la batalla, tal como la batalla que ya ocurrió en el cielo, según Apocalipsis 12. Y ahora viene la versión terrenal. Y al igual que en Apocalipsis 12, el Señor vencerá, el mal será vencido, el final ya ha sido escrito.
pero lo repentino de la batalla sorprenderá al mundo. Por eso se les ha advertido a los adoradores de Dios, del Dios de Israel, que estén listos, para que de entre toda la gente del planeta, a nosotros no nos tome por sorpresa. Y luego en el verso 16, por primera vez, oímos acerca del famoso, para bien o para mal, Armagedón. En realidad, la palabra Armagedón es una adaptación del término griego, pero en hebreo, es muy probable que la palabra sea Har Megiddo, que significa monte Megiddo. Megiddo se puede visitar actualmente y fue una ciudad habitada durante milenios. En tiempos recientes, es solo un tel, un montículo. Es un sitio arqueológico que consta de unas 25 capas de civilización. Es decir, se construyó una ciudad, luego fue destruida y otra ciudad se construyó sobre ella, a menudo usando los escombros de la ciudad destruida. Cada construcción y destrucción y reconstrucción viene a ser una capa o un estrato. Durante siglos ha ocurrido este mismo ciclo de destrucción y reconstrucción. Y Megiddo, en su sección transversal, parece un enorme pastel de capas, pero con 25 capas. La razón por la que este lugar es importante se debe a la naturaleza estratégica de su ubicación, desde donde se puede ver y defender el enorme granero de Israel llamado el Valle de Jezreel. Por lo general se dice que aquí en Armagedón, los ejércitos de los reyes del Oriente lucharán contra Dios. Pero no me convence mucho ese planteamiento. No me resulta nada creíble que este vasto ejército combinado piense que vienen en busca de algún tipo de ciencia ficción o experiencia espiritual, en la que luchan contra almas fantasmales de cristianos mártires e incluso contra ángeles alados. El motivo de su llegada es luchar contra alguien por una razón geopolítica muy específica. Y no me cabe duda de que ese alguien es el remanente de Israel. Esta será una batalla de personas reales contra personas reales. Al menos lo será para la mente y los ojos humanos. Siempre debemos tener presente que Israel está en el centro de los planes de Dios y que Israel es el pueblo y la nación apartados de Dios, y Jerusalén es su ciudad santa. Entonces Israel es donde está la acción, y seguirá siendo así hasta los tiempos finales. Ese es el contexto del Apocalipsis de Juan, y también será el contexto de la batalla de Armagedón. Aunque no especularé sobre la causa exacta o el momento en que se desatará el conflicto y se desencadenará esta guerra que pondrá fin a todas las guerras, claramente tendrá algo que ver con la nación de Israel y con quienes se alíen con Israel, específicamente con aquellos que se oponen desafiantes al resto del mundo que se ha entregado al gobierno del anticristo. Será una guerra entre aquellos que se niegan a inclinarse y dar lealtad al anticristo contra aquellos que sí lo han hecho. Y parecerá una victoria segura para los ejércitos del mundo, porque superarán en número a las fuerzas de Israel en miles a uno. Vaya que se llevarán una sorpresa. Gran parte de lo que se ha dicho y enseñado sobre Armagedón es parecido a una historieta, y eso en verdad me molesta. Este tema puede resultar difícil de entender.
Voy a contarles una breve historia que ilustra cuán factible es un escenario tal como el que se presenta en Apocalipsis. En 1973, la venerable Golda Meir era la primera ministra de Israel. El 6 de octubre de ese año, los ejércitos combinados de la Liga Árabe lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año para los judíos. Los judíos israelíes estaban muy mal preparados. Su ejército carecía de fondos suficientes y estaban a punto de ser invadidos y empujados al mar. Richard Nixon estaba en la Casa Blanca en ese momento y Henry Kissinger era su principal asesor en asuntos internacionales. Cuando parecía que no había esperanzas de que Israel ganara y sobreviviera, Golda reunió a su gabinete para discutir lo impensable. Para entonces, Israel había desarrollado una bomba nuclear. No tenían muchas. Esa información todavía era clasificada y puede haber sido solo una o quizás dos. Pero aquí está el meollo del asunto. Golda y su gabinete decidieron que si estaban a punto de ser completamente invadidos y el Estado de Israel dejaría de existir, usarían su bomba atómica o bombas en los objetivos árabes más poblados que pudieran, para matar a tantos árabes musulmanes como fuera posible. Sabían que esto no les ayudaría a ganar, y también sabían que eso podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Al principio, sin comprender la gravedad de la situación, Nixon se negó a ayudar a Israel. Pero luego de 4 o 5 días con los árabes ganando terreno rápidamente, Golda llamó a Nixon y nuevamente pidió ayuda inmediata y dijo que Israel usaría la bomba atómica si la derrota era inevitable. Nixon cambió su postura y comenzó a enviar suministros militares por vía aérea a Israel. Si los israelíes hubieran usado la bomba, muchos judíos seguramente habrían sido asesinados en represalia por esa acción. Los del gobierno habrían sido ejecutados por el enemigo o juzgados como criminales de guerra en Europa y colgados allá. Pero ellos decidieron que esta vez Israel no iba a marchar como corderos hacia los hornos. Si tenían que irse como pueblo y dejar de existir como una nación viable, entonces gran parte del mundo se iría con ellos, porque sin duda la conflagración nuclear se extendería. La intervención de Estados Unidos cambió el rumbo de los eventos y ocurrió una serie de innegables milagros que permitieron a Israel expulsar a los atacantes árabes y ganar. De modo que esa terrible opción que estaba a solo horas de suceder nunca pasó. Mi intención al contarles esta historia es la siguiente. Cuando lleguen los tiempos finales, los únicos judíos israelíes y los que estén del lado de ellos, decididos a enfrentar este imparable ejército de la bestia de Apocalipsis 16, probablemente serán creyentes en su mayoría. Serán personas que conocen muy bien la palabra de Dios y por eso se negarán a aceptar la marca de la bestia. Personas que saben que su muerte es segura y aún así, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad contra las fuerzas abrumadoras del anticristo, Israel y los únicos amigos que les quedan, los creyentes, lucharán confiando en lo que pronto leeremos en el Apocalipsis, que el Mesías aparecerá y ganará una guerra que de otro modo sería imposible ganar, aunque también habrá una gran pérdida de vidas. ¿Y los judíos no creyentes que aún quedan?
Ni siquiera ellos marcharán como corderos a los hornos. Nunca más. El contenido de la visión de Armagedón de Juan debe haber sido algo inconcebible para Juan en su época. Hoy sí es posible, y es algo aterrador. Y de hecho, la mentalidad de muchos israelíes que conozco, por mis muchos viajes a Israel, no es muy diferente a la de Golda Meir. Terminaremos el capítulo 16 y el juicio de la séptima copa la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.